casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que me has edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subirán las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel. Amén. Esta fue una oración que David hizo. Amén. Que sean bienvenidos en esta mañana. Me alegro, como dijo David, ver aquí en la casa del Señor. Amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Amén. Y así, en ese mismo gozo y el mismo espíritu, hermano, vamos a dar el tiempo a nuestro hermano José Luis, que nos va en esta mañana a deleitar con la palabra del Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Damos gracias a Dios por un nuevo día. Voy a invitarles a que se pongan en pie. Gloria a Dios. Primeramente quiero felicitar a todos mis hermanas y hermanos que estuvieron colaborando ayer en esa venta que tuvimos para recaudar fondos, y también por ese plato delicioso, ese platillo hondureño que probé por primera vez, muy rico. Gracias, hermanos. Dios es bueno y nos da las bendiciones cada mañana. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a elevar una oración primeramente para pedirle a Dios que su Espíritu Santo sea dándonos entendimiento de su palabra, y a mí que me dé la habilidad, la sabiduría para poder explicarla. Oremos primero. Padre, en esta hora, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, para poder escuchar tu santa y bendita palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea impartiendo el don del entendimiento sobre cada uno de nosotros, para poder entender tu palabra, disfrutarla, atesorarla y ponerla por obra. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, a San Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 4 al 7. Cuando lo tengan, dicen amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pueden tomar sus lugares. El tema, hermanos, es cómo se puede llegar a Dios. ¿Cómo se puede llegar a Dios? ¿Cuál es el camino? Es la pregunta que se hacen todos aquellos que buscan a Dios de una manera o de otra. ¿Será posible que todos
estemos en el camino correcto que nos llevará a la presencia del Creador del universo? ¿Será posible que todos? En una reciente visita del Papa Francisco a Singapur, en una reunión con diferentes religiones, hizo una declaración que ha escandalizado el catolicismo conservador. Hablo del catolicismo conservador, los que mantienen la doctrina. La declaración que hizo es que todas las religiones nos llevan a Dios. Todas las religiones nos llevan a Dios. Las religiones, dijo él, son diferentes lenguajes o expresiones para llegar a Dios. Todas las religiones son diferentes expresiones y medios para llegar a Dios. Claro que esto ha causado un escándalo a niveles mundiales, porque todos dicen, todas las religiones nos llevan a Dios. Budistas, hinduistas, musulmanes, todas son expresiones que al final nos van a llevar a Dios. Solo son lenguajes que Dios ha puesto en el mundo para atraer al hombre hacia Él. Y esto ha causado un escándalo tremendo, unos a favor, otros en contra. Pero queramos o no, hermanos, el Papa Francisco es la máxima autoridad que representa para las otras religiones el cristianismo. Y lo que dice el Papa tiene peso para ellos. Esto causó alegría a todas las otras religiones. Pero esto no es nada nuevo, mis amados hermanos. Esto no es nada nuevo. ¿Sabía usted que por más de 1000 años, todos aquellos que no estaban de acuerdo con las doctrinas que salían del Vaticano eran perseguidos, llevados a juicio, torturados para que confesaran su herejía, y aún después de confesar su herejía eran ejecutados por el fuego, quemados? Así estuvo, hermano, por siglos y siglos la persecución contra las otras religiones. ¿Se acuerdan de las cruzadas? Las cruzadas donde lucharon por Jerusalén. Miles y miles de musulmanes y cristianos murieron luchando por esa tierra. Al final, mis amados hermanos, los musulmanes lograron conquistar toda Europa, hermanos, por casi 1000 años. Es por eso que en la cultura española encuentra mucho de la cultura árabe y palabras que aún en nuestro lenguaje tienen su origen en el idioma árabe. Volviendo, mi amado hermano, a la postura de la Iglesia Católica, en el Segundo Concilio del Vaticano, hermanos, hubo un cambio de posición. Nosotros, que no pertenecíamos a la Iglesia Católica, fuimos
se nos cambió la posición de herejes a hermanos separados. ¿Sabía usted eso? Esto es una enseñanza, mi amado hermano. Aquí, hermanos, traje lo que es la doctrina católica, es el catecismo de la Iglesia Católica. No sé cuántos lo llegaron a leer, pero allí encontramos, mi amado hermano, en el numeral 8:18, dice así: los que nacen hoy en las comunidades surgidas de las rupturas y son incluidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de separación. La Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternal, justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho, serán honrados con el nombre de cristianos. Y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. ¿Ok? Eso está aquí. Hermanos en el Señor. Ya no herejes. ¿Saben lo que es un hereje? Levanten la mano que saben qué es un hereje. Ay. Aquel que niega la fe. Como dijo un dominicano, ¡ay, mi madre! Amén. Como nosotros rechazábamos, o el movimiento protestante rechazó los dogmas católicos, entonces fueron llamados herejes, no cristianos. Y el hereje era perseguido hasta la muerte por orden del Papa. Ahora, conforme después del Concilio Segundo Vaticano, ya no somos herejes, según la doctrina católica. Ahora somos hermanos separados, pero hermanos, como el hermano aquel que está lejano. Entonces ya vemos un cambio en la postura. Amén. ¿Está entendiendo, hermano? Desde el Segundo Concilio Vaticano, no desde hoy que entró el Papa Francisco. Así que nadie lo puede acusar de estar hablando herejías, porque ya está en el catecismo. Él está hablando lo que está en el catecismo. Aunque sea sorpresa para muchos católicos, pues no hay que sorprenderse. Usted va a entender a la iglesia. Dice el numeral 8:41 con relación a los musulmanes. Numeral 8:41, si usted lo quiere comprobar, si tiene el catecismo, o lo puede buscar en Google. Dice: el designio de la salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están, ante todo, los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso, que juzgará a los hombres en el fin del mundo. Los musulmanes también son salvos, de acuerdo a la doctrina católica. Esto no es nada nuevo, mis amados hermanos. Estos son viejas creencias que han vuelto a renacer. Hubo un hombre llamado Orígenes de Alejandría, en el 185 al 254, que fue uno de los primeros
y más importantes eruditos cristianos. Es recordado no solo por su extraordinaria erudición, pero también por su compromiso radical con la pureza. Se dice que este hombre inteligente escribió mucho acerca del cristianismo y sus opiniones eran poco ortodoxas, hasta el punto que las generaciones posteriores debatieron si era santo o hereje, si era santo o demonio. Al final, la Iglesia Católica lo declaró hereje. Una de las doctrinas que se le atribuyen a él es que al final de los tiempos, todos los hombres serían salvos, hasta los demonios y Satanás. Eso es algo que se oye hoy, que todos van a ser salvos. Pero ¿qué fue lo primero que leímos? ¿Qué dice la Biblia? Por eso es tan importante la Biblia, mi amado hermano, y regirse por la palabra de Dios y no por filosofías o opiniones de teólogos. Tenemos la palabra de Dios como guía espiritual para regirnos y entender cuál es la voluntad de Dios. La Biblia es el mejor regalo que tenemos nosotros, mi amado hermano, porque allí encontramos el camino, allí encontramos la brújula. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ninguno puede venir al Padre sino por mí. Cristo está siendo bien claro, amén. No hay muchos caminos. No todas las religiones llevan a Dios. Es la que predica a Cristo como el único camino, la que predica que Cristo es el Salvador, que Cristo es el que murió y resucitó y es el que da el perdón de nuestros pecados. Dale un fuerte aplauso al Señor. No se crea, hermano, que todos los caminos llegan a Roma. ¿Se acuerda de ese dicho? Todos los caminos llevan a Roma. No, pues si hablan de Dios está bien. ¿De qué manera se habla de Dios? La Biblia es clara, hermanos, y a través de las Escrituras nos deja ver cuál es el camino. Juan 3:16, un versículo, hermanos, que todo cristiano debe saberse de memoria. Uno de los más citados para el evangelismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. ¿Qué dice, hermano? Que en Él crea. Que en Él crea. No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La gracia y la sangre de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo. Pero hay un requisito. Tienes que creer en el sacrificio de Jesús de Nazaret. Hay que creer en Cristo. Si no, no hay perdón. No hay perdón.
Cualquiera que te diga que a través de él puedes conseguir perdón, te están engañando. Y no va a haber excusa, hermano. Es que me convenció y me engañó. Y luego la palabra. Y luego la Biblia, ¿para qué la queremos? Es nuestra guía, hermano. Hay que estudiarla. Hay que leerla. Porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La Biblia es clara, hermanos. Jesús es el camino. Jesús es el único medio de salvación. Tú no puedes ser salvo por ser bueno, porque nadie es lo suficientemente bueno. Nadie, escuche bien, hermano, podrá ser la madre Calcuta, pero no puede satisfacer la santidad de Dios. Ninguno de nosotros puede. Porque solo con el pensamiento ofendemos a Dios. Con la vista ofendemos a Dios. Somos santos porque hemos sido santificados en el sacrificio del Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados. Es en el sacrificio de Cristo. No hay purgatorio que te pueda hacer limpio ni santo. Solo la sangre de Cristo. Solo la fe en Jesús de Nazaret. Aleluya. La viva imagen de Dios. La viva imagen del Padre, que murió como hombre, que fue llevado a la cruz como un cordero y que derramó su sangre para darnos vida y vida en abundancia. Alabado es el Señor. Hoy, hermanos, teniendo tanta información, mi amado hermano, el que de veras quiere ser salvo, no hay excusa, mi amado hermano. Tenemos vehículos para llegar al templo. Tenemos Biblias de a montón, diccionarios, Biblias interlineales del griego al español, del hebreo al español. Lo que no tuvieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos ni siquiera tenían una Biblia completa, sino que se iban pasando las cartas de Pablo, de Juan, y las iban copiando, y así se iban haciendo de las epístolas y los evangelios. Pero ahora nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos toda la información. Así que el que quiere ir a Dios lo puede hacer. Porque todo el camino está hecho. No es igual ir abriendo camino que caminar por un camino hecho. ¿Cierto o no cierto? No es igual agarrar la carretera y decir el highway to heaven. Ándale. Highway a pura velocidad. A ir en el monte con machete abriendo camino. Eso ya lo hicieron nuestros hermanos
que murieron por el Evangelio. Ellos abrieron camino, Cristo abriendo camino, formando, mi amado hermano, la iglesia. Bendito es el Señor, aleluya. Ahora lo que tenemos que hacer nomás es, mi amado hermano, tomar ese camino que ya está hecho. Aleluya. No te creas de las que dicen, aquí está una veredita, ¿verdad? Para hacer el corte, te sale más cerca por aquí. Sí, pero para el infierno. Amén. Porque el hombre, si pudiera escoger, bueno, si todas las religiones llevan a Dios, bueno, pues no estaría mal hacerse musulmán, ¿verdad? 4 mujeres. 4 mujeres permitidos. Y te puedes casar con jovencitas. No puede con una y quiere 4. Aplauda, hermana, aplauda. No puede con una y quiere 4 el hombre. Alabado Jesús. Hermano, si el sacrificio de Jesús significara que todas las religiones y todos los hombres van a ser salvos sin ninguna condición, Jesús no hubiera dejado los mandatos que dejó. Marcos 16, el versículo 15 y 16. La misión de la iglesia. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí viene la condición, hermano. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Hay una condición, sí o no? Hay que creer. Hay que creer. Hay que creer. En el Islam no creen que Jesús es hijo de Dios. No creen que murió y no creen que resucitó. No creen que tiene el poder para perdonar. Entonces es otro evangelio. No es el mismo evangelio. Pablo dijo, si aún nosotros o un ángel os viniera a predicar otro evangelio, sea anatema, que quiere decir sea maldito, por predicar otro evangelio. ¿Y no se han aparecido ángeles? A Mahoma se le apareció un ángel, a Joseph Smith se le apareció un ángel, y muchas de las religiones corruptas se les ha habido alguna aparición. Ninguno de los apóstoles va a aparecerse para enseñarte otro evangelio. El evangelio quedó escrito en la palabra de Dios, hermano, y en ningún otro hay salvación, mi amado hermano, sino solamente en Él. ¿Qué debo hacer para ser salvo? En Hechos 16, hermano, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados por causa del evangelio, dice en el versículo 27, que ya sabemos la historia, como ellos adorando a Dios en el Espíritu, empezó aquel lugar a temblar y se abrieron las celdas y las cadenas cayeron de las manos de todos los hombres que estaban ahí. En el 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal,
pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si hubiera sido, me disculpan, si hubiera sido el Papa Francisco, le hubiera dicho: no, quédate, si estás bien, sácanos de la cárcel y con eso tenemos. No, ellos dijeron: la condición viene aquí, hermano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser salvo, hermano? Creyendo en el Señor Jesucristo. No que traigas una credencial de diácono de la iglesia o tengas un puesto dentro de la iglesia o que eres el predicador de la iglesia o músico. No, cree en el Señor Jesucristo. Y cuando dice cree, eso es algo interno, hermano, algo que el hombre ha experimentado dentro de sí. Alabado es el Señor, gloria a Cristo Jesús. Este miércoles tuvimos nuestra reunión con los muchachos que llegan por ahí al estudio, y uno de ellos trajo a su papá, y a él le gusta imitar al Vicente Fernández, y ya venía entonadillo, y desde allá que entró empezó con las canciones del Che. Ya venía entonado. Y ya, pásale pues, así borrachito y todo. Y le empiezo a predicar el evangelio, mi amado hermano. Y me miraba y empecé a hablarle y explicarle el evangelio del Señor Jesucristo. Cuando menos pensamos, ya estaba con la presencia de Dios. ¿Y esto qué es?, decía. Y empezó a llorar. Y digo: esa es la presencia de Dios, el Dios invisible. No lo vemos, pero lo sentimos. Alabado es el Señor. Aquel hombre empezó a llorar, hermano. Se le fue Chente por un lado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y siempre que puedo aclaro, hermanos, esta palabra. Esta no es una promesa para la iglesia. Cree y todos los de tu casa serán salvos. Esto fue una profecía. Todos la hemos usado como una promesa, pero fue una profecía. Porque todos escucharon la palabra de Dios, creyeron y fueron bautizados. Se cumplió. Porque alguien puede decir: bueno, Dios no cumplió su promesa porque mi pariente murió en pecado. No, es que no es promesa, era profecía y se cumplió. Hay una cosa que cuando uno cree en el Señor Jesucristo, lleva la luz a tu familia, tu testimonio es luz, y empieza Dios a trabajar en aquellos que no han creído. Pero la promesa que sigue vigente es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Créelo, hermano, de todo corazón. Algunos todavía dudan si son salvos, hermano. ¿Seré salvo yo? ¿Seré?
Pero es que el domingo no fui a la iglesia, seré salvo. No, eso es que el Espíritu te redarguye, pero la promesa sigue. La promesa sigue. ¿Qué pasó, hermanos? Se quedaron muy calladitos. Los dejé pensando. Dijo un maestro, cuando se quedan callados, no entendieron nada. O lo entendieron todo. La salvación es en Cristo. Y tomándolos aquella hora, Pablo y Silas les lavó las heridas y enseguida se bautizó él, el carcelero, y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y recogió con toda su casa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hechos 4, 12. Hechos 4, 12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que pueda el hombre ser salvo. Solamente en Cristo. Solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque yo he creído en Cristo, mi amado hermano. Y si tú no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Gloria a Cristo Jesús. Porque no hay nada que se pueda comparar con sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. El sentir al Espíritu Santo que llene todo tu ser. Alabado es el Señor. Porque la promesa es que seremos llenos del poder de Dios. En ninguno otro hay salvación. Solo en el nombre de Jesús. No hay salvación, mi amado hermano. No hay salvación en ningún otro. Ni en Buda, ni Mohammed. En ninguno otro hay salvación. Solo en el hinduismo, mi amado hermano, si no me equivoco, no sé si son millones o miles de dioses que tienes. Imagínense, solo para acordarse del nombre de cada uno de ellos. Tienen un Dios para la riuma. Tienen un Dios para el dolor de cabeza. Tienen un Dios para cada necesidad. Pero nuestro Dios es el Dios de los ejércitos. Aleluya. El Dios de la lluvia, el Dios del agua, el Dios de la bendición, el Dios de la provisión. Alabado sea el Señor. Oh Israel, Dios es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno, un solo Dios. No tienes que acordarte que el Dios de las aguas para la cosecha, el Dios del trabajo para que te llamen a trabajar, el Dios de los morales. En México hay un santo para cada necesidad. Hay un santo que fue traficante y lo adoran. Y para que todos los viajecitos de mota le salgan buenos, le piden a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. ¿Cierto o no cierto, hermano? No estoy exagerando nada. El hombre busca un santo en específico que esté de acuerdo con lo que está haciendo. Me imagino que ha de haber el santo de los mujeriegos también. Consígueme una hora a mi santito preferido. O a Santo Tomás, ¿verdad? O a San Judas, lo voltean.
Ay, papá. Consígueme esto, si no te voy a voltear. También. Porque esto es cultura, hermanos. Esto es cultura. Lo aprendemos de nuestros padres, de nuestros parientes. Es cultural. Amén. No se leyó la Biblia para practicar eso, ni lo encontramos en la palabra de Dios. Son costumbres. Y el hombre peca por ignorante. Por ignorancia se peca, ¿cierto o no es cierto? Por eso, ahora tenemos la palabra de Dios que nos enseña, mi amado hermano. Ahora Dios obra en aquellos que son sinceros, mis amados hermanos. Hechos 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Fíjese, versículo 2: era un hombre piadoso, temeroso de Dios, él y toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Allí entró la iglesia, allí entró Pedro, porque el Espíritu también le habló a Pedro para que estuvieran en una comunión. Y este Pedro fue con los hombres que había enviado Cornelio y les predicó el evangelio. Y aquel hombre creyó, y al instante fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas. Qué historia tan hermosa, hermano. ¿Sí? Un corazón sincero no lo desprecia el Señor, pero era necesario que escucharan el evangelio. Por eso qué bueno que estás aquí escuchando el evangelio, y que entiendas que solo hay un camino. Solo hay un camino, y ese camino es Jesús de Nazaret. Aún Pablo, hermanos, nos enseña que los judíos, que son pueblo de Dios, y que aún hay una promesa que se mantiene sobre ese pueblo, todos los judíos que no creen en Jesús no tienen salvación. Tienen el pacto antiguo y rechazaron el nuevo pacto. Romanos capítulo 11, versículo 13 hasta el 16. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, y por si alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre, que eran los judíos, y hacer salvos a algunos de ellos. Hacer salvos. No eran salvos. Él quería que fueran salvos a través del evangelio del Señor Jesucristo. Hay una promesa sobre Israel.
pero solo hasta que crean. Muchos judíos creyeron. Los apóstoles eran judíos, creyeron. Y en los primeros años, multitud, miles y miles de judíos se convirtieron al cristianismo. Después fueron dejando, hermanos, o fueron muriendo todos aquellos, porque al principio una gran persecución vino sobre los creyentes, de parte de los judíos y de parte de los gentiles, de parte de Roma. Pablo era uno de los perseguidores que perseguía a los cristianos y consintió en la muerte de Esteban. Él estaba ahí presente. Pero ahora, él era portador del evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros no éramos perseguidores o burladores del evangelio? Pero ahora somos mensajeros de Cristo. Somos atalayas, somos voceros que anunciamos el camino hacia Dios. Bendito es el nombre del Señor, mi amado hermano. Oremos por la nación de Israel. Sigamos predicando el evangelio, hermano. Bendito es el Señor. Sigamos predicando. No vaya a creer usted también que ya no hay necesidad de predicar a Cristo. Hay que predicar a Cristo hasta que Cristo venga por su iglesia, mi amado hermano. Mientras haya vida en nosotros, prediquemos el evangelio de Jesucristo. No solamente de palabra, pero con un testimonio real y verdadero. De que Cristo nos sacó de las tinieblas y ahora somos hijos de Dios. Porque hijos de Dios, solo aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador. Amén. No importa que te llames Moisés. No importa que te llames Elías. Digo alguien, cuando le pongan nombres cristianos a sus hijos, asegúrense de enseñarles la palabra, porque allá estaban Moisés y Jesús fumando marihuana. Ay Dios, mejor le hubieran puesto Judas, ¿verdad? Unos nombresotes de profeta, ¿verdad? Pero si no tienes el cuidado de enseñarles la palabra de Dios, de traerlos a la iglesia, ¿de qué sirve que tengan nombres angelicales? Gabriel, ¿verdad? Ay, Gabrielito. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Bendito es el nombre de Jesús. Debemos seguir predicando el evangelio, hermanos. Todo el que guste pasar al frente, hermanos, pedirle a Dios que le ayude a poder ser un predicador. Si tú has venido por mucho tiempo a la iglesia y no te has entregado al Señor, solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Amén. Hermanos, pasemos al altar. Pasemos al altar, hermano. No tenga temor. Esto es algo que hacemos al final de este culto que traemos al Señor, donde venimos a decirle: Señor, perdóname si te he fallado. Quiero ser mejor, pero a veces me faltan fuerzas. Quiero ser un buen cristiano, pero a veces fallo. Por tristeza, por duda.
Jesús dice, venid a mí y sed salvos. Venid a mí y sed salvos. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Tu salvación es muy valiosa. No te vayas a perder. ¿Tienes alguna necesidad? En esta hora pasa adelante. ¿Quieres que oremos por algún problema? Vamos a orar, hermanos, por la sobrina de nuestra hermana. ¿Cómo se llama? El Señor sabe, hermano. Vamos a hablar por el sobrino de nuestra hermana. Parece que está luchando contra el cáncer. Y es un joven de 21 años. Qué tremendo. Pero ¿sabe qué? El Señor es poderoso también para sanar el cáncer también. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, intercedemos por el sobrino de nuestra hermana que está luchando contra este cáncer. Primero, Señor, que tu luz alumbre su corazón. Que tu luz, Dios mío, abra su entendimiento. Oh Jesús de Nazaret. Oh Jesús de Nazaret. Oh Señor, mira este joven, Dios mío, de 21 años que está luchando contra esta enfermedad. De esta manera te pedimos restauración, te pedimos sanidad, te pedimos misericordia, Señor. Oh Jesús de Nazaret, oh Jesús de Nazaret, obra, Señor, en este joven, obra, Señor, en este joven. Dale sanidad, Señor, dale sanidad, dale sanidad, Señor. Este joven, viene a tus pies, Señor, porque hay una necesidad en su alma. Ha sido expuesto a tu evangelio, Señor. Que sea tu espíritu dándole convencimiento. Que sea tu espíritu, Señor, sanando. Que sea tu espíritu, Señor, en esta hora. El que convenza. El que convenza de pecado. Oh Jesús de Nazaret. Obra, Señor, con tu Espíritu Santo. Obra, Señor. Obra, Señor, con tu Espíritu Santo. Limpia su corazón, Señor. Sana, Señor. Sana su herida. Aclara su mente. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Te ruego por mi hermano, que tú suplas, Señor, todas mis necesidades. Que obres, Señor, y tú proveas, Dios mío, ese vehículo que él necesita. Que tú suplas toda necesidad. Alabado Jesús. Oh Jesús, provee, Señor, para que pueda proveer, Señor.